Llévate la TV, llévate el pantalón, todo lo que ve, llévate mi calzona. Vamos a considerar informando un ratito en esta tarde de periodismo y rock and roll. Acordate que todo el material en redes sociales no estamos pudiéndolo poner en vivo, lo estamos subiendo unos minutos después. Esperemos que se solucione el tema en cuanto puedan quienes deban solucionarlo. Por el momento no estamos pudiendo. Pero, de todas maneras, si vos nos estás escuchando, nos vas a escuchar después, vas a quedarte con el material también bien claro de lo que estuvimos haciendo a modo de entrevista hoy. Vamos con la primera de las editoriales. Tiene que ver esta primera parte con números. Con números de las denuncias y números de la violencia. La Mesa Local Intersectorial de Violencia por Razones de Género presentó a la comunidad de Punta Indio la primera publicación distrital de recopilación y organización de información sobre la violencia basada en géneros. Aclaran que no se puede medir el sufrimiento de gritos, golpes y abusos y que ningún número traduce el miedo y la desesperación, pero que pueden desde los números visibilizar con la estadística la violencia de género como delito. Y por ser, como en más de una oportunidad hemos mencionado por aquí, el delito más denunciado de Punta Indio, delito que atraviesa todas las franjas etarias y sociales. Poner esto en número nos puede dar la real dimensión de este delito, muchas veces ninguneado, otras veces no sé si tan bien tratado por algunos organismos vinculados a la seguridad y demás. Dice la Mesa Local de Violencia por Razones de Género que hasta junio de este año, el 2025, se realizaron en el distrito 298 denuncias en general. De esas 298 denuncias, 154 son por razones de género y las otras 144 son de diversos índoles. Aclara la estadística que también se colocaron 107 botones antipánicos y se dictaron hasta el mes de junio 183 medidas cautelares, obviamente relacionadas con este tema. Dicen también que la mayor cantidad refiere a denuncias en el marco de la pareja. Y la verdad es que las franjas etarias varían según el mes, pero que van creciendo bien parejitas. Felicito, este laburo que han hecho. A mí que siempre me gusta brindar datos concretos. Acá los tienen. Cuando decía hace un tiempo atrás, y algunos se renegaron conmigo, que desde el Foro de Seguridad no se tenía la real importancia de los delitos de violencia, acá tenés números concretos para decir que también hay que prestarle más atención a esto. Por otra parte, yo que jorobo siempre también con la necesidad de volcar las distintas estadísticas a la comunidad, como te decía recién, para poder ponernos en situación. Y aquí podríamos conocer, por ejemplo, los niveles reales y concretos de ocupación y desocupación, datos que no se conocen en el distrito, trabajo formal o informal, datos que registrados y actualizados no se conocen en el distrito,
o conocer datos de distintos sectores, por ejemplo el campo y la ruralidad. Podríamos saber cuánto ganado ingresa y cuánto es el que egresa. Cómo estamos produciendo granos, qué cantidades. Podríamos también tener datos actualizados de la cuestión habitacional, de cuánta gente está necesitando alquileres y no consigue, de cuánta gente alquila, de cuánta gente es propietaria, de cuánta casa hay desocupada, sin habitar en el distrito. Podríamos conocer un real número de los sueldos promedios para poder diagnosticar mejor, en general, por todo esto que te digo, cómo venimos en el distrito, diagnosticar esto. Pero no, como lo vemos hoy, basado en el bla 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 o en la estimación que puede hacer un funcionario a ojo calculándole o asumiendo las distintas conveniencias de los espacios políticos y sectoriales. Con la estadística y los números también se puede construir un proyecto de Punta Indio. La estadística también podría, ¿por qué no? Hablamos por arriba con el concejal Navoni, tirarnos algunos números, alguna data, en el marco de, por ejemplo, el tratamiento de la ordenanza fiscal impositiva, que entre otras cosas va a determinar el aumento de tasa, de las tasas municipales. Bien decía el concejal Navoni que sería interesante conocer cuánto sale mantener cada una de las luminarias. Bien podríamos conocer cuánto sale mantener el kilómetro de cada camino rural. Bien podríamos conocer cuánto sale barrer cada calle y cuánto sale, por ejemplo, recoger los residuos. Algunos de estos datos están. El problema es que no se difunden. La propuesta es que el alumbrado, barrido y limpieza se incrementa en un 100%. Que la red vial, o sea, el mantenimiento en caminos rurales, se incremente un 300% y que marcas y señales se incremente un 450%. Quizá los números de la economía y el cálculo sea correcto en este aspecto. Cuando vos hablás con alguna gente que hablas y le preguntás, bueno, salvo casos, en general, hay como un consenso de que, bueno, que estamos pagando como muy poco y que por ahí podríamos pagar más. Es un tema de un análisis más profundo igual que el que voy a hacer ahora, digo, pero en realidad sí es cierto que en cuanto al alumbrado, barrido y limpieza, no está en su mejor momento. Es el cuento del huevo y la gallina, ¿no? Sale poco, no puedo brindar el servicio. Quizá fines del año 2023 y el año 2024 fue muy difícil ese año para servicios que casi no se prestaron. Pero sí es verdad que a partir de los primeros meses del 25 se fueron recomponiendo. ¿Están a la altura que tienen que estar? No. ¿Le falta un montón? Sí.
Entonces, si asumimos que hay una parte importante de la sociedad que dice, mirá, yo no pago, y aquí lo voy a dividir en tres partes, una parte dice yo no lo puedo pagar, es razonable, es real. Hay otra parte que lo paga, hay otra parte que no lo paga por cuestiones, si querés, políticas, ideológicas, por una cultura del no pago. Lo cierto es que hoy por hoy el número real, pero que dicen que va a bajar un poco más, de cobrabilidad en el alumbrado, barrido y limpieza es del 37%. Están números muy bajos. Los servicios rurales, que además se miden de una manera distinta, se mide por hectárea, también bajó y está en un 55%. En este momento, a las 7 había una reunión con mayores contribuyentes, con los concejales para ver si esto prospera o no prospera. Del oficialismo o concejales oficialistas dicen, bueno, parece ser que la oposición se va a sentar a dar quórum para esto. Y lo aprobaríamos con nuestras mayorías, el desempate del presidente del Consejo. Consultás a la oposición y dice, nosotros no estamos de acuerdo con que estos sean los incrementos. Nos parece un incremento muy violento, no lo aprobábamos antes, cuando había este tipo de incrementos, nos parece que quizá tenga que ser en cuotas. Veremos cómo se va desarrollando esto, cómo va avanzando. Sí es cierto, digo, que los números están muy lejos, pero yo no me canso de remarcar, hoy lo hablaba con un funcionario que conoce el tema, el nivel de recaudación es terrible. Con un 35 o 37%, es muy difícil que también se pueda prestar el servicio. Y la duda que te presentan una gran mayoría de los consultados, preguntados, vecinos que pagan sus impuestos, dicen, yo tengo miedo de que dentro de 4 meses no vengan y me digan, no me alcanza para brindarte los servicios. Del lado de los funcionarios te dicen, no, los vamos a brindar lo mejor posible. Ahora, sin política recaudatoria que pueda modificar este 35 o 37%, vamos a seguir estando en un problema, porque ni aún recaudando el 100% de lo emitido, el número cubre todo. Pero es cierto, posta, no se puede seguir estando sin una política de recaudación. Es decir, número al voleo, si yo necesito 1.000.000 de pesos, pero junto 350.000 porque me pagan el 35%, bueno, hay 65.000 que no estoy cobrando porque no me pagan. Bueno, el Estado tiene la responsabilidad del cobro. El Estado puede discriminar a aquel que no puede pagar si tiene los elementos. Pero quien no puede pagarlo no está complicado, no está incluido en las ordenanzas de excepciones impositivas, como si lo están los jubilados de la mínima, como si lo están los excombatientes, como así lo están las personas con discapacidad y alguna más. Pero hay que centrar el ojo en un plan que ayude a mejorar la cobrabilidad. Si lo tienen, no lo conocemos. Veremos cómo evoluciona esto en la semana. Ya te digo, de un lado dicen son positivos, se va a votar. Naboni dijo, se va a aprobar. Yo consulté a ediles de la oposición y te dicen lo mismo. Vamos a ver si se va a aprobar. Y si se aprueba, se va a aprobar
previa consideración de nuestra propuesta, que no es que sea todo de una sola vez. Voy a cerrar este espacio que tenía hoy pensado como editorial. Después, si tengo un ratito de tiempo, haré otra más. Pero esta me quería quedar básicamente en lo local, con otro de los temas que marcó importancia en la semana que pasó. Y muchísima más importancia unas semanas antes de las elecciones, que fueron los dichos de el militar en retiro activo, Pablo Cabrera, en el programa de La Libertad Avanza Radio, que refería a los Falcon Verde y cómo olía a justicia el baúl del auto de su padre. Esto generó en su momento el repudio de todos los partidos políticos locales, inclusive una semana y pico después, hasta La Libertad Avanza local, partido del cual es el presidente, repudió lo dicho. ¿Sigue siendo presidente? Que sepamos, sigue siendo presidente. De hecho, me contaron que la semana pasada volvió a reaparecer justo el mismo día que esto estaba siendo comunicado, esto que te voy a contar ahora, en ese programa de radio. Lo sacaron, lo escondieron durante la campaña, de la radio al menos. Lo cierto es que fue denunciado por la Comisión Provincial por la Memoria y también, por lo menos, yo conozco otra denuncia de dos vecinos de la localidad, militantes políticos de larga data, en la ayudantía de fiscales. La denuncia, quien trató este tema es el Juzgado Federal número 1 de la Ciudad de La Plata, que se encuentra a cargo de Alejo Ramos Padilla. La unidad fiscal que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad ante los tribunales federales de La Plata imputó y solicitó el llamado a indagatoria por apología de delito y aliento a la persecución y odio contra un grupo de personas, al oficial retirado de la Armada, Jorge Pablo Cabrera, por haber mencionado, como te decía, esos dichos en el programa de La Libertad Avanza Radio. Él todavía huele a justicia. Hay varias preguntas que Cabrera tendrá que responder, seguramente, y veremos después qué resuelve en definitiva la justicia. Pero sí ya está imputado. Y esto te quiere decir además que va a tener que declarar. O bueno, podrá negarse a declarar. También. Está en su derecho. Pero por lo menos se lo va a citar a indagatoria. Otra pregunta que podemos hacernos respecto a esto. Yo aclaro, Cabrera no va a ir preso. Creo que esto tiene un máximo de 3 años. Creo que no tiene antecedentes, así que va a ir preso. No va a ir preso, perdón. Pero la otra pregunta que acá hay que hacerle, digo, teniendo en cuenta que Cabrera, que es un suboficial en retiro activo de la Armada Argentina, que según me explicaban, sigue teniendo que cumplir el reglamento militar, y como militar retirado en retiro activo hizo estas declaraciones. La pregunta que también había que hacerle es, ¿la Armada tomó alguna medida con esto? ¿O está flotando? ¿Corresponde que las tome con un integrante de sus fuerzas que produce semejante escándalo que terminó siendo de nivel nacional, reivindicando la dictadura? El jefe de base de Punta Indio, que según me dijeron estaba en el tema perfectamente informado, ¿no tomó o tomará medidas? Corresponderá que esas medidas, si se tomaran por parte de una Fuerza Armada que hoy tiene claro, independientemente de personajes como este, y de algunos hay, porque los tenemos acá, la Fuerza Armada tiene claro que no se puede retroceder nunca más a otro sistema que no sea la democracia. Creo que hay un consenso, por lo menos entre los marinos, de que
esto no puede pasar. Que están los otros, también están los otros, ¿eh? Entonces la pregunta es si la Armada tomó o tomará sentencia o no del juzgado federal, si las tomó ya o las tomará cuando y si es que el juzgado federal número 1 dictamina que Cabrera es culpable de lo que fue imputado, si la Armada va a tomar medidas disciplinarias. Además también como un caso de disciplinador de personas que defienden los hechos ocurridos en la última dictadura militar y niegan lo que pasó. Cabrera repitió en un par de veces estas declaraciones. Previo a esta vez tenía otras. Y en esa mesa hay otro también que no se le veía la cara, pero que formó después parte de las listas, que fue el que les tira el centro para que Cabrera cabecee. Como que estaba todo preparado, o era habitual este tipo de comentarios. En síntesis, los tribunales federales de La Plata imputaron y solicitaron llamado de indagatoria por apología del delito y aliento a la persecución y odio contra un grupo de personas al suboficial de la Armada, Pablo Cabrera. Llévalo, Enzo.